Ahora. Vale, ya está. Ahora ya está grabando. Ante todo que rebose inteligencia todo esto. A ver, Pues eso, somos podríamos decir que somos el club en el cual no vamos a admitir ningún afiliado, porque nosotros no lo somos, ni este caballero ni yo, y que más que nada porque para seguir las directrices de nuestro amado maestro, al cual, como podéis imaginaros, estamos aquí pues rindiendo nuestro homenaje. Que igual a partir del próximo día no lo volvemos a hacer, ya veremos. Depende de lo que cueste luego quitarse ciertas marcas que nos han dejado. Cierto, como aquí mi compañero Francisco Marx ha dicho con sabiduría extrema. Muy buenas a todos, todas y todes. Bienvenidos a el último programa del Club de Groucho. Muy bien, qué compenetración. Hablo así nasalmente porque tengo una nariz de plástico. Ha faltado el gesto, pero lo he entendido. Mira, he perdido el bigote. La vergüenza la he perdido hace un rato, pero ahora se me ha caído el bigote. Bueno, pues eso. Decíamos que un programa que no necesita presentación alguna, dada ya su dilatada carrera en YouTube, con cientos y cientos de programas a lo largo de estos 10 años de emisión. Así que bienvenidos a el último programa del Club de Groucho. Ay, Dios, que no compenetras, ¿eh? Después de tanto tiempo y aún me sigo quedando a medias. El Club de Groucho, el Club de Groucho. Esto ya no pega. Bueno, ¿qué tal, compañero? Ay, ¿cuántos programas, eh? Sí. Experiencias? ¿Cuántos invitados? Sí. Vamos, vamos, que no. Me he quedado sin memoria. Tengo un disco de entera y ya no sé qué hacer con los vídeos. Unos años duros. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado un volcán, una guerra mundial. O sea, hemos pasado de todo en estos últimos 10 años. Yo no sé si se está oyendo lo de fuera. Sí, están pasando los aviones rusos que van directos a bombardear no tengan pinta de señora mayor con la escoba intentando derribar cierta puerta de cierto habitáculo en el que tú no te hallas, ¿vale? Eso. Bueno, aquí es difícil de encontrarme. Lo que pasa es que claro, hay ruidos que no se pueden evitar. Si te vas para atrás, filtras el fondo. A mí se me ve el plástico ese blanco. Ahí, un poco más. Madre de Dios, quedó. Ya sé que se va. Ajá. Voy haciendo el invisible. Esto hago así un poco como. Esto parece un poco el videoclip aquel de los Ajá, el Take On Me. Sí. El videoclip que habrá visto todo el mundo, porque lo dan. Por supuesto. Vamos, en cualquier Remember que sea. ¿Qué pasa? Te has ido. Hola. Te has ido. Tú. Tranquilo, ya volveré. No pasa nada. ¿Pero qué pasa contigo? Pensé que era yo. No ha sido tú. Yo creo que he sido yo. He cambiado luego el tema de la conexión, a ver si ahora va esto un poco mejor. Deja de robarle al vecino. Espera, que vuelvo. En fin. Pasa nada. Esto sigue grabando, o sea que me imagino que se habrá quedado. Te tocará editar entonces. Sí, no, me iba a tocar editar igualmente. ¿Todo bien con el bigote? No. Lo consigo. No conexión, eres tú. No puedo, es que es verdad. Hola, yo tengo conexión, ahora. Tú no tienes conexión. Bueno, ¿yo? ¿Para qué me pongo bigote si tengo bigote? Bueno, también es verdad, o sea. Esto es un desastre. Bueno, mientras no se me caigan las cejas.
nadie sabe quiénes somos, ¿verdad? Lo sabrán. No. Lo sabrán. Parece un pene esto, más que una nariz. Coño. ¿Cuántos pelos has visto así? No, ninguno, pero... Vale. Sigamos, ¿no? Sí, bueno, estábamos un poco presentando, después de tantos tiempos, de tantos... Sí, 10 años. Tantas entrevistas, pues estábamos hablando, pues eso. Yo diría ya de empezar pues con lo de hoy, que queremos hablar de un par de temas. El primer tema que queríamos hablar es sobre una película. Una película que es del año 75, creo recordar. Aquí no vamos a... Esto no es la... Quisiéramos recordar que esto no es la Wikipedia, no somos IMDb, no somos la exactitud perfecta, o sea, habrá cosas que nos equivocaremos, cosas que diremos que no tiene nada que ver con, a lo mejor, con mierda. Me voy a ensuciar el dedo, perdón, estas cosas. En fin, que vamos a tirar, pues eso, de cosas apuntadas, de cosas de la memoria, pero que aquí no vamos a sentar cátedra. ¿Verdad que no? Perfecto, por supuesto que no. Yo pues vamos a hablar de Un cadáver a los postres. Un cadáver a los postres, que es una película del año 1975, que ya para empezar no me acuerdo el nombre del director, pero no tiene importancia. Richard Tchaikovsky. No, ahora luego intentaré acordarme de eso. No, estamos ante, pues eso, una película que reúne sobre todo a un elenco que... hay que comenzar con el tema de que está basado en una obra de teatro de Neil Simon. Neil Simon es un dramaturgo americano muy conocido con muchas obras de teatro, sobre todo con comedias. Me suena, creo que la suya él es el autor de una que aquí, al menos aquí en Barcelona, tuvo mucho éxito en distintas épocas, que aquí se llamó Pal davant i Pal darrere. El título original es Noises Off, ruidos fuera, que supongo que debe significar una especie así de... Porque referente a que es una obra de teatro, cosa que al principio no sabemos, esto es sorpresa, esto es un spoiler. Están haciendo una... O sea, al principio parece que es la acción en una casa que se juntan una serie de personajes y resulta que al final, a mitad del primer acto, nos damos cuenta que están haciendo el ensayo de una obra de teatro. Una obra de teatro que, vale, creo que te ha salido algo en la frente, pero bueno, no vamos a discutir. Vale, el director de la película es un tal Robert Moore. ¿Te suena? Sí, es amigo ¿Cuál? de Robert Moore. Robert Moore. Pues no es, creo que no es familia de Roger Moore, pero bueno, lo dejamos ahí. Es que yo pienso que aquí el director es el que menos, el que menos importancia tiene, porque finalmente, o sea, es eso, está basado en una obra de teatro y entonces es juntar a varios de los detectives de ficción más conocidos, sobre todo del siglo XX, porque fundamentalmente casi todos los que aparecen son del siglo XX, y juntarlos en una acción, en una casa pues inhóspita, una casa con su tormenta, con sus gritos, con sus luces que se apagan y se encienden, una especie como de mansión casi como que parece como, no sé, la mansión del infierno o la casa esta bueno, cualquiera de las casas estas que ahora se han puesto tan de moda en las series de televisión. Ajá. Bueno, el caso es que por una invitación, reciben una invitación estos personajes y, bueno, después de presentarnos al que es el mayordomo, del cual después hablaremos, y a la que será la cocinera, pues nos van apareciendo estos personajes porque han sido, digamos, reclutados por un excéntrico escritor que quiere hacerles una especie como de juego. Un juego, pues que saber, va a haber un muerto antes de, no sé si es de las 10 de la noche, ¿no? Bueno, antes de cierta hora promete que va a haber un crimen y que ellos no van a saber quién es el asesino. Vale, y además les pone una especie como de premio de $1 millón de dólares, creo recordar. Vale, recapitulemos. Hay una mansión. Recapitulemos, que me he ido, como siempre, a hablar de cosas que a lo mejor no tienen importancia. Hay una mansión, hay un premio
se va a cometer un asesinato o varios, eso no se sabe. El invitado disculpe usted, sonidos de ultratumba que no tienen que molestar. Hay una serie de invitados a ese juego de testivesco que son una serie... ¿Qué es eso que se oye? La persiana. Lo siento. A ver si te están intentando forzar la entrada. No, tranquilo. Es el viento. Si corre viento, estamos jodidos. Joder, qué susto, tío. Bueno, eso, que el premio consiste en $1 millón y que ha invitado a la florinata de todo lo que es la literatura y el cine, ¿no? Y televisión, quizás, ¿no? Bueno, sobre todo es literatura, porque todos finalmente están... A ver, muchos los conocemos por cine o por televisión, pero todos tienen su punto de partida en novelas de negras. Tenemos, pues vamos a empezar por Hablemos orden. De los personajes, por ejemplo, Peter Falk, por ejemplo. Peter Falk, que en aquella época, además, ojo, es que estamos hablando de que es un reparto importantísimo. Peter Falk, que podría decirse, ostras, este es el que a lo mejor no es un actor, nosotros sí que lo recordamos, pero las nuevas generaciones no saben quién es, casi no saben quién es Columbo. Pero Columbo en los años 70 era el puto amo. O sea, Peter Falk ganó el premio Emmy, lo ganó a mejor actor como 3 o 4 años seguidos en aquella época. O sea, en aquella época él estaba en el cenit de su fama y es casi el que a lo mejor menos conocerían los que a lo mejor conocen el resto de actores. Yo pensé que era Columbo. Cuando vi la película por primera vez pensé que era Columbo. Digo, ala. No, pero él está haciendo... Está haciendo un personaje que, bueno, que está entre el Sam Spade de Dashiell Hammett, de la novela El halcón maltés, o también el Philip Marlowe Raymond Chandler, perfecto. Así me gusta. Aquí yo con todos los datos técnicos. De Raymond Chandler, que curiosamente ambos personajes fueron interpretados, entre otros, por Humphrey Bogart. O sea, Humphrey Bogart es el único que puede haber dicho que ha hecho estos dos papeles. El Philip Marlowe lo ha hecho pues desde James Garner, lo ha hecho también Robert Mitchum, lo hizo Elliot Gould. O sea, quiero decir, ha habido varios actores que a lo largo del tiempo han hecho películas sobre este personaje, pero Sam Spade no lo recuerdo en ninguna. El caso es que, bueno, tenemos a este, que es un típico detective americano, duro, con su gabardina, con su sombrero y bueno, poniendo las cosas en orden. ¿Pero con quién va? Va con una persona, ¿no? Va acompañado. Bueno, va con su secretaria, que nunca se sabe si es una secretaria, si es un amante, si es alguien que pasaba por ahí. O sea, bueno, la trata como un auténtico, como si fuera un trapo. Es el rol, ¿no? Ella está enamorada de él es un... Sí, a ver, es un poco, pues eso, el rol de los personajes femeninos de ese tipo de novelas, incluso de películas, en aquellos años. En los años 30 y 40 los personajes femeninos estaban bastante denostados. ¿Para qué vamos a mentir? Bueno, y haría el papel de americano, ¿no? ¿Detective americano? ¿Sería la representación detective americano? Él hace detective americano. ¿Podemos hablar de que cada una de las parejas de detectives representan algún tipo de país o no? ¿O simplemente un género? Yo creo que no. Es coincidencia. Simplemente se trata de que han cogido una serie de personajes que por sus características son... Sí, porque finalmente el que me vas a hablar que es de origen oriental... Sí. Aunque fuera de origen oriental, creo recordar, porque solo me he leído una novela y me la leí hace muchísimos años, creo que estaba en Estados Unidos. Para ser más exactos, me suena que en San Francisco. Es posible. Estamos hablando del gran Peter Sellers, que hace el personaje, pues, ficticio, ahora no recuerdo el nombre, pero está basado en Charlie Chan, un detective también de esa época, de los años 30-40, que además en Estados Unidos tuvo su serie de televisión con muchísimo éxito. Pero que aquí ni nos ha llegado nada, absolutamente nada. Bueno, también va acompañado de un hijo... sí, bueno, él dice que es un hijo adoptivo. Es japonés, supongo que eso, si supiéramos un poco más sobre este personaje, seguro que nos haría... O sea, seguro que tiene más... Porque en esta película está todo muy cuidado al detalle, cada gag, cada juego de palabras, cada situación está pensada al milímetro y está, vamos, perfectamente ejecutada. O sea, es una muestra de auténtico
encaje de bolillos, o sea, es perfecto. Para mí es casi que podría considerar una película perfecta o sea, puede gustar más o menos, te puede hacer más o menos gracia ese tipo de humor, pero está encajada de tal manera que vamos, yo lo encuentro increíble. Bueno, eligeremos. Pues eso, tenemos a Charlie Chan con su hijo. A su hijo. ¿Qué más? ¿Qué más parejas? Tenemos a David Niven y a Maggie Smith, que hacen el matrimonio, que ahora no recuerdo el nombre, pero ellos están basados en Nick Charles y su mujer. Dick y Dora Charleston. Charleston. Bueno, pues Charles es el nombre, el apellido corto de los personajes en el que está basado, que también son también personajes de Dashiell Hammett, que aquí se titula, bueno, que en Estados Unidos se tituló El hombre delgado, y que aquí la primera película, que allí en Estados Unidos se mantuvo ese título, aquí se llamó La cena de los acusados. O sea, mucho antes del famoso título de la película de Roman Polanski, ya hubo gente aquí española que a la hora de poner el título dijo, a ver, ¿qué es esto del hombre delgado? Si aquí están todos bebiendo como cosacos, y al final el final de la película sucede en una cena, pues la cena de los acusados. Queda cojonudo. Vale, y además utiliza una vertiente que luego ha sido, o sea, 1000 veces usada en multitud, sobre todo de series de televisión, que es el hecho, pues, hay un crimen, hay una investigación, sea quien sea, 1, 2, 3, 40 los que lo hacen, pero al final se juntan todos en un sitio cerrado, y entonces hay una persona que va nombrando a todos los personajes, que además todos han tenido posibilidades de cometer el crimen, pero él sabe perfectamente quién es. Pues en este caso también era ese tipo de... Todos los invitados, todos se conocen, claro, porque aparte de ser figuras ilustres de la parte de detectives y de policía y tal y que cual, todos se conocen. Y todos saben de qué pie flaquea cada uno. Sí, bueno, aquí representa que los hacen que se conozcan entre todos. Bueno, pero ya se conocen. A ver, que esta misma mecánica de juntarlos también, o sea, no vamos a mentir, el siguiente del que vamos a hablar, que es el personaje que está basado en Hércules Poirot, también hacía lo mismo. O sea, los junta a todos, empieza a decir quién puede haber sido. Este crimen ha sido muy, muy difícil desde el principio, tal, y ha sido usted. ¡Oh! Pero insisto en que ellos ya se conocen, por lo menos conocen la fama de cada uno de ellos, de la fama que le precede, por ejemplo. Yo me acuerdo ¿no? Y se conocen sus defectos, y es que además después juegan mucho con eso. La acción de la película hay un momento que no sabes quiénes son en realidad, si son ellos, si no son ellos, porque se van diciendo, o sea, bueno, el famoso aquel tema de usted es hijo de tal, usted era sobrino lejano de tal primo. Es que claro, ya digo, todo el encaje que hay en la película es brutal porque lo trata todo. Todo lo que hemos podido ver o leer está en esta película. Está en esta película. Pues eso, tenemos al Hércules Poirot, que en este caso va con su chofer, no va con... Normalmente siempre Hércules Poirot siempre iba con una especie, creo que es un coronel retirado, que es el Hastings me parece que se llama el personaje, pero en este caso no, utiliza uno que es el chofer. Y ya nos queda otra pareja también. Sí, claro, la más famosa. La más famosa, que es Miss Marvel. Miss Marvel. Está basado en Miss Marple. Un juego de palabras muy, muy, muy curioso, muy bien hecho. Está muy bien. Pues eso, en este caso además tenemos a Elsa Lanchester, que, bueno, para los viejos conocidos de las películas de la Universal, su personaje más famoso fue la novia de Frankenstein. Pero la novia... Con bastantes kilos menos. Pero aquí hace asistenta, ¿no? ¿De la Miss Marvel o es ella Miss Marvel? No, es ella. La que es la asistenta es la que va en la silla de ruedas, que es una señora mayor, que te hacen pensar que esta es la Miss Marvel, pero no. Que además también tiene, o sea, prácticamente no dice nada en toda la película, es una señora mayor que está como en su mundo, pero que va apareciendo en varias secuencias, sobre todo en una muy, muy, muy divertida, en la cual todos se juntan las manos
círculo para evitar que haya ningún problema con el crimen ese que se supone que va a suceder y digamos, su víctima propiciatoria es justamente el personaje del detective americano. Bueno, pues el Sarah Lanchester, que además, para el que no lo sepa, era la mujer de Charles Lawton. Hombre. Y si alguien la quiere recordar, uno de sus papeles, de sus mejores papeles, aparte del que he dicho de la novia de Frankenstein, es el papel de la que cuida justamente a Charles Lawton en Testigo de Cargo. Oh, gran película. Exacto. Pues eso, Testigo de Cargo, que es aquella del Tyrone Power y la Marlene Dietrich, pues ellos aquí no hacen de pareja, pero bueno, están juntos porque ella es una especie como de enfermera que evita en todo momento pues que él beba, que él fume, que él haga todo tipo de cosas porque representa que ha salido de una operación, es un abogado ya retirado, pero bueno, que ahora le llaman para lo que podría ser su último caso que le va a dar bastante guerra. La película también espectacular, también un reparto increíble y además también basado en una novela de Agatha Christie. Testigo de Cargo es un... Mira, pensé que... una vez comentamos, ¿no? Que yo pensaba que esta película estaba basada o cogía una idea de los 10 negritos de Agatha Christie o... ¿Cuál? ¿Testigo de Cargo? No, la que estamos hablando. La que estamos haciendo. Perdona, pues sí. Vale, sí. La idea de reunir a una serie de personas donde va a haber... Sí. En este caso es distinto. Pero a ver, yo entiendo que sí, que también cogen esa idea, pero yo creo que sobre todo es el tema ese. Además, recordemos que el personaje que además en este caso, el millonario que los ha reunido está interpretado por Truman Capote, de las pocas veces que traspasó la línea de los libros a aparecer en una película. Que es un tío muy hace extraño. Muy de Truman Capote, o sea, me imagino que el tema del guión como que le dijeron, tú haz esto si quieres y si no, haz lo que te dé la gana. Pero hay un momento que él acusa a ellos diciéndoles, pues eso, vosotros hacéis lo que queréis siempre con los crímenes, os sacáis personajes en las últimas líneas, o sea, todo tipo de cosas que nadie, que solo las sabéis vosotros y que las sacáis en el último momento como en plan sorpresa, como diciendo, oye, que esto no estaba en el resto del libro. ¿Quién es este personaje o quién es esta persona? Lo que llaman ahora el Deus Ex Machina, ¿no? Exacto, esa famosa expresión que aprendí yo con vosotros, porque yo no desconocía el significado de la palabra, la había oído, pero nunca lo había conocido. Vale. Pero claro, aparte de hablar, lógicamente, de todos los personajes que ya hemos hablado, nos faltan dos personajes clave. Díganme cuáles son. Tenemos el criado, mayordomo. Mayordomo es ni más ni menos que Alec Guinness, que además, curiosamente, esto supongo que cualquiera que haya leído algo de esta película, no sé si sabrá que cuando estaba, pues uno de los días que seguramente estaba descansando allí del rodaje y estaba esperando que le tocara salir, pues le mandaron el guión de una película que era un poco curiosa, porque era de un chico así con barba, jovencito, que se llama George Lucas y que la historia se llama Star Wars. O sea, de ahí se fue Star Wars. Se ve que por lo visto se lo pasó tan divertido que al final dijo, pues yo creo que ya que he hecho esta hora divertida, ahora me voy a hacer esta cosa con estos niños, a ver qué va a salir. O sea, la siguiente película que hizo después de esta es su papel de Obi-Wan Kenobi en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, como lo conocemos nosotros. Imagínate. Y también, ojo, teniendo en cuenta que tenemos a un mayordomo que tiene un problema físico. ¿Cuál es? Pues que es ciego. 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 Es totalmente ciego del todo. Mira. Pero con una capacidad que Daredevil envidiaría. Él puede llevar una mansión con total... la mansión es todo un espectáculo en sí mismo. O sea... Sí. Tenemos... Él abre las puertas, él recoge el... Digo que él abre las puertas, recoge el equipaje, prepara las habitaciones, manda a hacer la cena y cosas así. Exacto. Que para hacer la cena se ha contratado una cocinera. ¿Qué peculiaridad tiene la cocinera? La cocinera tiene otro problema visual, no visual, sino en este caso es que es...
Sordo una tapia. Y con una tapia no puede hablar. Es verdad que no se puede comunicar. Es verdad. No puede decir pues, y entonces, claro, que un mayordomo ciego le intente decir a una cocinera sordomuda lo que tiene que hacer, pues bueno, de cenar os podéis imaginar que precisamente no saldrá en Masterchef, o sea, es evidente. Tampoco está muy este personaje que la interpreta la actriz característica y en otras películas. Sí, pero ella era más conocida más que por películas, por serie. Y fundamentalmente por una serie. Heart y Heart, no, la de... No, Macmillan, mi esposa. Esa, Heart y Heart, Macmillan, mi esposa. Sí, bueno, es una previa. O sea, Heart y Heart finalmente, bueno, era diferente porque en este caso eran dos millonarios que querían, bueno, pues por una serie de circunstancias empezaban a meterse en casos a investigar, pero no eran ninguno de los dos había sido policía. Los dos eran inmensamente ricos y, bueno, iban a lo que les daba la gana. Macmillan era un comisario, pero que a veces necesitaba la ayuda de su mujer, que además fue un personaje que en su momento causó bastante revuelo, porque en una de las primeras temporadas hicieron que muriera. Sí, el personaje murió. Entonces, pues no sé. A ver, Macmillan era una serie pues al estilo justamente de Colombo, que eran, a lo mejor hacían 6 o 7 episodios al año como mucho. Pues eran episodios largos, era de la serie esta de detectives de la, me parece que era de la NBC, de una hora de duración, estaban bueno, que hizo mundialmente famosa Pepe da Rosa con su canción de los detectives, es decir, estaba Kojak, estaba Macmillan, estaba Panachek, estaba MacLeod, que era mi favorito, y estaba Colombo. No eran episodios de 50 minutos, 45-50 minutos como eran los estándar, sino que eran episodios de hora y cuarto, hora y 10 más o menos, eran episodios más largos. Y no se hacían temporadas de 24 episodios, sino que ya digo, a lo mejor hacían 5 o 6 al año. Entonces, no sé qué problema hubo con la actriz, porque la actriz era Susan St. James, que luego lo único que hizo así destacable fue aquella de Amor al primer mordisco, aquella película así de vampiros con el actor aquel, ¿cómo se llama? Aquel que era un guaperas. Sí, el de Zurras, George Hamilton. Sí, es. El Zurras. Que por cierto la vi hace poquito y dije, wow, esto fue justo la transición, al principio de la transición. Sí, yo creo que fue más de cara hacia el 80, 79-80 me parece que fueron casi seguidas una de la otra. O sea, tuvo mucho éxito la del Amor al primer mordisco. Sí, pero y enseguida sacó la de los zorros, pero la de los zorros me parece que era infame. Pero aquí se llamó Estos zorros locos. Sí. Y toda la gente lo leía como estos zorros locos. Cuando tenías que leerlo como estos zorros locos. Loco, pero totalmente, porque claro, eso ya lo sé. Pero ojo, en el tráiler ya se veía que hablaban de eso. Sí, y además iba de rosa, el zorro de color rosa. Por favor. En fin. Bueno, estamos ante una película que tiene multitud de gags absurdos, empiezan, acaban, o sea, cuando acaban tenemos la situación de las habitaciones que aparecen, desaparecen, muertos que aparecen vestidos, luego aparecen desnudos, aparece luego la ropa, o sea, es toda una locura, o sea, toda la película está... Podemos decir es muy absurda, o sea, eso sí. Que hay una serie de investigadores, hay 2 personajes más, que es el amo de llaves y la cocinera, el dueño de todo el cotarro y que hace esta cosa, y que la misma casa puede ser otro elemento más, como casi como un personaje más. Por supuesto. Porque hay dimensiones atrapadas unas en otras, hay puertas que desaparecen, es muy inconexo muchas veces. Intentos de asesinato de gente tirándoles macetas desde la parte de arriba o trozos de sables que caen del techo a las sillas. Pero es que incluso estamos que al final hay un momento que hablan... El tema de la lluvia es totalmente falso. Sí, o sea, solo cuando están dentro la lluvia está fuera. Y luego está lo del famoso humo, que está muy bien. Que es una máquina de hacer humo. Pero que te lo dicen. No, es que todo esto es falso. La verdad que la estamos destripando, pero da lo mismo. El que no haya visto esta película no tiene derecho de verla ahora. Si no la van a ver, tranquilo.
Bueno, entonces digamos que lo mejor de la película es la actuación de todos y cada uno de los actores, que no tiene desperdicio. Por supuesto. La química que hay entre ellos, por ejemplo, yo recuerdo Peter Sellers haciendo de investigador chino. Sí, pues, además recordemos que Peter Sellers le cogió el gustillo a hacer de chino porque también hizo varias películas de Fu Manchu. Sí, señor. Como por ejemplo Fu Manchu en Manchuria y Fu Manchu 2, Manchuria 3, por ejemplo. Y entre otras, hay muchas más. Yo sé que he visto algunas de él y mezclaría porque recuerdo que hay una del Fu Manchu que está rodada en Barcelona, pero creo que ese Fu Manchu era Christopher Lee. Sí, bueno, yo te decía que me recuerdo un pequeño gag en el que está David Niven con su pareja, está Peter Sellers con su hijo, y de repente Peter Sellers se dirige a la pareja de David Niven y le dice: usted antes era rubia, ¿verdad? Porque ya pelirrojo. Usted nunca, o sea, siempre, no ha sido usted nunca rubia, o ahora es pelirrojo y se ha vuelto a cambiar, ¿verdad que lo ha acertado? Y el otro dice: no, porque se lo dice. Y dice al David Niven, le coge un pelo de aquí y dice: porque tener el pelo rubio en chaqueta. Y le ves la cara del David Niven que se mira al Peter Sellers diciendo: cállate. Y se da cuenta. Y entonces se queda así muy... Es cosas así. Es que yo soy muy fan de Peter Sellers, ya lo sabes. Y de las tonterías. Y luego tenemos los diálogos de la Guinness con lo de Benson Señora. Acuérdate. Entonces esos... que además son traducidos literalmente del inglés. Puede tener su más gracia, lógicamente, en inglés. Tiene más lógica, pero bueno, que aún así el traspaso ha quedado más que correcto. Yo pienso que hay que recomendarla, como la hemos destripado, pues, pero se puede ver tranquilamente. No vamos a contar quién es el asesino, con lo cual... ¿De qué año era? ¿Me has dicho que de qué año era? Del 75. 75. 75, año 75. Ya digo que fue la película justo poco antes de... Creo que fue ya en el 76 cuando se rodó Star Wars. Star Wars se estrenó el famoso 25 de mayo del 77, con lo cual se rodó durante el 76, o sea, pues eso. Poco de altura, ¿eh? Así. Bueno, es que ahora parece que ahora sí que me he quedado quieto, parece que no se mueve mucho el fondo. Ay, no, está bien. Al fondo. Bueno, podemos pasar al segundo tema del que queríamos hablar. Sí, vale. Que era el tema de parejas. Ya que aquí estamos solo nosotros dos, porque dudo que haya nadie que se vaya a poner a ver esto. Y si se ha puesto a ver, no ha llegado a este momento. Tenemos el tema de parejas cómicas y sobre todo en televisión. Lo vamos a colocar ahí en ese espacio. Haremos varios apartados, ¿no? Es que hay mucho. Hay mucho que contar y muchas parejas y mucho... A ver, yo estuve más o menos investigando qué parejas podrían ser de las primeras, y la primera que he visto es una que además es del año que nací yo, o sea, en la noche de fin de año del 67. Sí. ¿Comunican que? Sí, 67, correcto. Sí. Vale. Eso, el año 67 salieron haciendo de pareja humorística Juanito Navarro y Lina Morgan. Hacían de padre e hija. Padre Paleto, o sea, que Juanito Navarro no sé si ha sabido hacer de otra cosa. Eso y presentador de un concurso de cocina. Ostras, es verdad. Qué día lo tenía. Pero el Paleto con la boina y ¡eja, grande guía! Vamos, ha sido muy característico. De una España. Pasa, claro, en los años 60, o sea, el Juanito Navarro de los años 60 no tiene nada que ver con el que luego vimos más hacia el año 80, que era el mismo actor, pero aproximadamente con 20 kilos más. O sea, si te fijas, si veis el vídeo el vídeo este de ellos dos hablando, pues haciendo haciendo una especie como de presentación, un sketch ahí en el programa de fin de año, ya que en el año 67 parece que ya Televisión Española se había puesto un poco las pilas a la hora de hacer este tipo de programas de fin de año. Supongo que es porque ya estaba por allí don Chicho Ibáñez de Serrador, que finalmente fue el que revolucionó todo el tema. Todavía no había llegado el señor del Zoom. Tardaría todavía unos cuantos años. Valerio Lázaro, esto me lo sé. Pues eso. Pero bueno, que
Que aquí, pues eso, tenemos a un personaje que, pues, Lina Morgan hace de niña, que todo le parece, pues eso, está descubriendo cosas y el otro, pues, la va corrigiendo o intentando corregir y luego resulta que la más lista es la niña y no el padre. Mi hija en este momento se pondría de acuerdo con esta situación. ¿Y estás de acuerdo? Tu hija y tantas más como padres. Bueno, dejemos el tema. Pues esta es de las primeras que he visto, porque después, a ver, ya en aquellos años, por ejemplo, ya iban apareciendo pues, humoristas pues, como Andrés Pajares, Fernando Esteso también un poco después, pero más o menos por la misma época, pero casi siempre iban cada uno por su lado. Porque yo creo que Fernando Esteso y Andrés Pajares a lo mejor coincidieron en algún fin de año, pero yo creo que tampoco lo podría considerar mucho de pareja muy televisiva, porque digamos el salto de ellos fue pasar al cine. Y yo no lo recuerdo. Realmente lo petaron. Estamos hablando de dos actores que en qué periodo más o menos, con 77, 78 hasta el 83, 84, no sé cuántas películas hicieron, pero eran exitazos, o sea, revienta taquillas. Lo leí hace poco y no muchas, era un periodo muy corto. A ver, yo he intentado estirar a esto, pero yo diría que, a ver, por ejemplo, allá por el año 82-83 fue cuando hicieron, que fue de las últimas que hicieron, fue aquella que además no era totalmente diferente al resto, que era la de Padre no hay más que dos. No sé si te acuerdas, que hacían ellos dos de, pues eso, no sé por qué, si estaban separados o lo que fuera, y se juntaban con los hijos de ambos. Y ahora no recuerdo muy bien de qué iba la historia. Por ejemplo, salía el que hacía de Piraña no en la película de Yodo Dante, sino el que hacía de Piraña en Verano Azul. Y no sé si también salía el chaval. Ahora no me acuerdo cuál. Pero bueno, salían varios de esos así actores infantiles. Y era una película muy blanca. O sea, no tenía nada que ver. O sea, no había nadie. Y Beatriz Carvajal y algo así. O sea. Pues eso. Pero ¿qué es eso? Que estos dos, ya digo, alguna vez habían salido en televisión. En los años 70, finalmente, de parejas humorísticas, pues yo creo que la que más arrasó en su época eran Típico. 9 películas hicieron juntos. 9. La antepenúltima es la de Padre no hay más que dos, que es del año 82, ¿vale? La penúltima fue Agítese antes de usarla, del 83. Y la última fue La Lola nos lleva al huerto, del 84. Y la de Todos al suelo sería enseguida del 23F, porque esa también fue muy famosa. Es del mismo año que Padre no hay más que dos, del 82. Vale. Que aprovecharon el tirón de la famosa frase, hicieron la película. A mí es una de las que mejor recuerdo tengo, de las que he visto de ellos, es de las que me ha parecido más divertida, la de Todos al suelo, la del robo que montan ellos. Que es tiene un poquito de la, ¿cómo se llama aquella otra película mítica? La de Atraco a las 3. Tenía que ser nuestra banda sonora, tenía que ser la carta de entrada, tío. Me encanta esa canción. Es triste, es melancolía pura. Bueno, es que estamos hablando de una película que es muy deprimente por todo lo que les pasa a los personajes. No, del cine español deprimente ya hablaremos, ya hablaremos. Y tanto que hablaremos. Hombre, te diré. Pero bueno, decíamos que... Entonces estamos hablando de parejas. Yo estaba nombrando a Típico, que eran unos que ya venían o sea, bueno, eran muy conocidos sobre todo con el tema del humor tanto en la radio me parece que aún creo que fueron después, pero bueno, estos eran, sobre todo Coy era muy de escribir libros, era de los... yo diría que el primero de los que usaba mucho el tema del usar palabras, o sea, definiciones de palabras con la codorniz, a su manera. O sea, Coy no era el más de la codorniz, no era más de escribir, más de coco inteligente. Yo creo que sí, pero Coy, acuérdate que también había salido en películas haciendo pequeños papeles. O sea, yo a Coy lo recuerdo en la mítica... yo creo que era él o era el Juanjo Menéndez, ahora estoy dudando. Pero me suena que el Coy salían, ¿sabes? En las historias de la radio. Yo diría que es el tip, el alto. No. O es el Coy o es el Juanjo Menéndez. O sea, hay uno que... No, el Coy, ya lo sé. El Coy salía en historias de la radio o en historias de la televisión. Y era uno de los que se presentaba a un concurso y, digamos, el protagonista de ese segmento, o sea, historias de la tele y de la televisión, historias de la radio, eran dos películas que eran así como pequeños sketches que estaban un poco interrelacionados. La primera fue del tema de la radio
Salían personajes pues, que tenían que ver algo con la radio y se iban cruzando durante la acción, y la historia de la televisión, como tuvo mucho éxito al anterior, pues era de lo mismo, pero de televisión. Y recuerdo que salían como montados el Coll y el personaje que era, digamos, el protagonista de la historia, salían como una especie como de montados en una especie como de caballo de juguete, y como disparando pistolas de juguete porque tenían que disparar a no sé qué. O sea, era una especie como de concurso muy loco. Y ese era Coll. Juanjo Menéndez era el que leía las preguntas en el anterior. Volvamos al tema de humoristas. Parejas de humoristas, el típico Coll, eran una especie como, o sea, yo creo que es un referente que aún todavía se siguen usando. El famoso gag del agua, hace poco lo han vuelto a repetir en un anuncio, lo han vuelto a repetir, por ejemplo, el Santiago Segura se lo he visto hacer. Es un gag brutal, de humor absurdo, porque estos tenían una idea de humor muy absurdo. Podría ser una especie como de referentes de lo que luego fueron Faemino y Cansado. Ya, es decir, que no eran una pareja de cómicos al uso del Augusto y el payaso, el tonto y un no, era por la vestimenta que tenían, pero yo pienso que no. No, digo que no eran, perdona. No eran cómicos al uso, que no era la típica figura de payaso listo, payaso tonto, y que eran muy mordaces, o sea, le pegaron la famosa frase de la semana que viene hablaremos del gobierno. Fue mítica en su época, ¿eh? Y es de las primeras frases así que, y estamos hablando de los años pues eso, después de la muerte de Franco, fue la época dorada de ellos dos, de los años 70. Claro, es que estamos hablando, pues eso, de un humor absurdo, un humor muy, o sea, juegos de palabras continuamente, o sea, cada cosa que decía uno, el otro se la giraba y luego la volvía a girar. Podemos pasar a otra pareja que también había en esa época, que curiosamente venían de un trío, como otra pareja que luego que hablaremos en otro día, porque hoy sí que ya no nos toca esos famosos del Día de la Suerte. Aunque son setenteros, pero que eran trío en ese momento. Sí, bueno, estos empezaban con tres. A ver, eran muy, muy habituales en películas, eran personajes que siempre hacían papeles secundarios, porque estos venían del teatro. El teatro este típico, pues bueno, por ejemplo, el que hacía nuestro ídolo, don Paco Martínez Soria. Ponte aquí. Entonces, bien. Quiero decir, que eran ese famoso teatro de variedades, de vedettes por un lado, y por otro, pues personajes que iban haciendo pequeños sketches y alguna que otra canción, pero sobre todo sketch entre ellos. Y por ejemplo, eso, Paco Martínez Soria era uno de ellos. Y estos venían de ese tipo de teatro. Estamos hablando del Usonico de eso, que también habían estado con Tomás Zori, creo que se llama Zori Santos también había estado. O sea, es que hubo varios así que estaban, pero lo del Usonico de eso eran unos personajes cuya gracia que tenían era que se pegaban, uno pegaba bofetadas al otro. Volvemos al tándem del payaso del Augusto y el payaso. Exacto. Pero era el típico de eso, de repartirle. Y además, cualquiera que haya visto la película de Muertos de otro yo, Muertos de Risa, sabrá perfectamente que los personajes están basados justamente en estos dos humoristas. Me voy a ahorrar el dedo índice, ¿vale? Hago sutilmente. El dedo índice. Vale, correcto, me parece correcto. Tenía que decirlo. Corazón. No, ya. Perfecto. Me he equivocado, yo soy el tonto, ¿ves? Sigue. No, simplemente estaba hablando de este dúo, que bueno, que fue uno de los que en aquella época pues tuvo bastante éxito en televisión. Pero estamos hablando de todo esto, pues eso, de los años 70. Tirábamos desde la parte, digamos, un poco soterrada, de humor un poco soterrado, humor, ya digo, con segundas, con terceras, a un humor pues más directo, más zacio. Por ejemplo, Fernando Esteso, por ejemplo, y Andrés Pajares eran dos que eran muy, muy buenos imitando. De imitaciones hay que poner en contexto histórico. El tipo de humor que se hacían en el periodo del cual estamos hablando tenía que ser muy rebajado de cualquier tipo de política o de crítica al régimen actual, con lo cual tenían que buscarse o lo típico lo que hemos dicho antes, del payaso y del Augusto, del bofetón y la risa por la violencia, creando carcajada, a lo que acabas de decir tú ahora, que se me acaba de olvidar por completo, que es ¿qué es lo que acabas de decir? No me acuerdo.
tranquilo. O sea, estamos hablando del humor zafio de caca, pedo, culo, pis, pero ya he vuelto. de golpe, de bofetada, al otro que era un poco más, pues a eso, a meterse un poco, pues eso, a meter temas políticos y temas de actualidad. Calla, ya me he acordado. Decía que de la época política, en el marco político en el que estábamos y social, pues tenían que hacer un tipo de humor. Y los que tú estás comentando, el de las canciones, las imitaciones, se convirtió en un recurso asociado al humorista. Ya sea Pajares, ya sea Esteso, y además con hits muy importantes dentro del panorama musical español. Ahora bueno, con la Ramona y cosas así. Bueno, pero eso ya fueron canciones propias que intentaron meterse de esto. Luego el otro creó el personaje, Pajares en los 80 creó el ¿cómo se llama? El Paleta, no, el Currante. Claro. Se hizo una película de eso. Sí, pero hablamos de humor. ¿Qué tipo de humor hacía esta gente? ¿Cómo lo enfocaban? Aparte de luego del destape final, ¿eh? Yo hablo del imitador que sabe imitar a un montón de personas del momento. De hecho, casi siempre son cantantes de ese tiempo, de ese mismo periodo vital. Bueno, de esa época. El tema... Aquella época era el tema de cantantes melódicos. O sea, estamos hablando de Camilo VI, estamos hablando de Julio Iglesias, estamos hablando de Rafael, y que eran muy fáciles de imitar. Y luego, cosa que ahora no está bien visto, obviamente, por lo que es las imitaciones de ciertos colectivos que en aquellos momentos pues no eran bien vistos. Sí, pero en la televisión tampoco sacaron tanto ese tipo de... Como muchos salían, algunos de ellos los sacaba, por ejemplo, Chicho también se sacaba mucho de estos personajes en el 1, 2, 3. No, Chicho era un hijo puta. Ya aquí todos los hijos están, pero cogía todos los gremios y empezaba, venga, las putas, venga, los tartajas, venga, va, venga. Sí, en ese sentido, sí que, pero bueno, era lo que se llevaba en esa época. O sea, recordemos que en esa época había un tío que se llamaba Paco Arévalo que vendía cintas de cassette como churros. Y era lo más salvaje que hay. O sea, yo recuerdo cintas del Arévalo que era, vamos. Sí, el chiste del chachichón y la hucha y a rodajas es de Arévalo. Bueno. Ay, bueno, yo creo que así hemos hablado así un poquito de una época del tema del humor de parejas. Falta una pareja, por lo menos el guión está puesta. Por supuesto. No nos podemos olvidar de una pareja atípica. En este caso, ¿ves? Está ligado a lo otro que he dicho antes, en la que hay un personaje que hace de protopaleto típico español de pueblo, que es Juanito Navarro. Exacto. Y un señor disfrazado de señor haciendo de inglesa. De señora inglesa, ¿era? Sí, inglesa. Sí, era sí. Simón Cabido. Simón Cabido. O sea, sé un transformista de toda regla. Y como estaba empleado en humor, colaba. Es decir, ¿cómo podemos pasar por el embudo de la censura un hombre disfrazado de mujer? Y encima diciendo las groserías que podía decir semánticas. Sí, el tema de usar los insultos y cambiarlos. Sí. Realmente así era. Cambiar los nombres de los animales domésticos de cada domingo. Y el otro lado, pues Lo que no recuerdo exactamente dónde fue que empezaron. No sé si empezaron en 625 líneas o en Más vale prevenir, programas de estos, o no, El canto de un duro. Había un programa que se llama El canto de un duro que de ahí, por ejemplo, salió mucho, por ejemplo, salió la que has dicho antes, la Beatriz Carvajal y el Raúl Sender salieron de ahí. Lo que pasa es que iban por separado, por eso no he querido hablarlos como pareja, porque no salían prácticamente nunca juntos. Es curioso, es verdad. No sé, a lo mejor sería de 300 millones o un programa de estos, no lo sé. Pero bueno, pero que era pero una cosa que salió casi por casualidad, ese personaje del paleto con la esta, pues que al final, vamos, tuvieron un éxito brutal durante un tiempo. Bueno, hay, lógicamente luego pues campañas de publicidad. Hay un famoso póster del Mundial 82 que salían varios de los humoristas más conocidos de esa época y salen ellos dos. Cierto. Entre otros sale también, recuerdo que salía... Pues ahora no estoy pensando quién más salía, pero bueno, típico, Tip me parece que salía. O sea, varios de los humoristas de aquella época, del principio de los 80. Sí. Y luego volvieron, cuando salió, claro, es que cuando luego apareció Telecinco o Antena 3, recuperaron muchos de estos, claro, había que llenar horas y horas y recuperaron a estos personajes. O sea, Juanito Navarro, aparte de hacer el famoso concurso este que te digo yo, se llama Entre platos anda el juego, que era al mediodía, que no llegué a verlo nunca.
Sé de una persona que estuvo allí, que además conozco a la persona que hizo el récord de programas allí. Era un personaje que trabajó conmigo hace muchos años, que vivía era de Madrid. Y entonces, eso, el Juanito Navarro presentaba ese programa. Y volvió a sacar al personaje del Simón Cabido y volvieron otra vez a hacer, pues eso, un poco la pantomima esta. La gente ya con menos éxito, pero es curioso. Como a veces, pues, bueno, claro, es que en aquella época muchas series que tenían por ahí perdidas se volvieron a poner de moda. Series que a lo mejor se habían visto en TV3 se empezaron a ver en estos canales. La fotografía del Mundial 82 que dices tú, está Simón Cabido a la izquierda, Josema Millán de Martes y 13, Raúl Sender, Juanito Navarro, el tercero de Martes y 13, y Esteso, Pajares no está, y Coll y Tipi Coll. Sí, es el de arriba, es Fernando Esteso y Pajares, sí que está Pajares ahí. Y luego está Codeso. ¿Vale? ¿Codeso? ¿Cuál es el que pegaba? Uno de esos, no me acuerdo, chico. Cuando mire la foto ya te lo confirmaré. Sí, pero recuerdo esa foto porque la han ido sacando de vez en cuando. Por ejemplo, cuando España ganó el Mundial y eso hicieron la broma. O cuando España perdía, sobre todo. Recordemos que aquí nuestro amigo Francisco Marx tiene el PC aquí adentro y yo lo tengo aquí delante. Él tira de RAM y yo tiro de dos, que es mucho más. Sí, mira que tengo una pantalla grande aquí, pero bastante. No, tranquilo, es igual. Así tampoco me voy a acordar. Sí. Bueno. Yo creo que ya podíamos ya empezar a despedirnos, que ya le hemos dado bastante la zurra a esta gente. Si han llegado hasta aquí. Qué rápido, han pasado 10 años. ¿Qué le iba a decir? O 20, no sé. Hay que ponerse a recopilarlo y todo eso. ¿Quién ganó la guerra? Bueno, no lo sé. ¿La tercera quién la ganó? No me acuerdo ya. ¿La tercera de qué? Uy, la tercera. La tercera, antes del avistamiento OVNI, ¿no hubo una tercera guerra mundial? Bueno, decían, no, lo que sí que recuerdo que incluso hubo una película que se llama así, La Cuarta Guerra, decían, la tercera guerra no sabemos cómo será, pero la cuarta será con palos y piedras. Y piedras, claro. Sí, una impresión así muy curiosa. En fin, pues nada, mandar un saludo a la gente que ha tenido la osadía, el atrevimiento de aguantar hasta aquí y nada, les encomendamos para el próximo día. Vamos a hablar de otras cosas, lógicamente. Hoy es el último programa, quién sabe si hay otro día. Eso no es el último que vamos a poner. Porque será el último, o sea, cuando lo pongamos será el último, ¿no? Claro. ¿Esa es la idea? Lo sabe. Claro, la idea es esa. Bueno, no lo saben. La idea es vender la moto de decir, es el último. El último es hoy. ¿Qué hagamos? Bueno. Pues eso, bueno, pues como decía nuestro maestro, madera. Más madera. ¿Qué es la guerra? ¿Qué no es la guerra? ¿Qué? ¿Te has ido? ¿Has cerrado? Hola. ¿Te has quedado como pillado? ¿Te has chapado? Hola. Bueno, mientras este impresentable no vuelve, una de dos, o me ha cerrado, que ya es habitualmente, ya es una costumbre en él, cortarme la llamada. Bueno, pues nada. Espero nunca ser famoso y que alguien me ponga estos vídeos. Bueno, hola, señores. Hasta luego.